El título elegido para la presentación del trabajo integrador es Educación Especial, un largo camino hacia la educación inclusiva, nuevos contextos, nuevos desafíos. Si bien se considera la educación especial como un campo definido con identidad propia, proviene de la expansión de diferentes disciplinas que se complementan e interactúan entre sí. En la educación especial se produce una ruptura, podríamos llamarlo epistemológica, donde se abandonan los planteamientos médicos, biológicos y psicológicos y se apunta a una dimensión pedagógica. La educación especial se encuentra su contexto natural y lógico en las ciencias de la educación, ya que tienen las mismas finalidades, y su marco de referencia es la didáctica, porque tienen intereses en comunes por los conceptos que la rodean: la enseñanza, el aprendizaje, el currículum, los métodos. La educación especial nace dentro de la didáctica, evoluciona con ella y tiene un lugar propio dentro de la misma. En esta diapositiva podemos observar el entramado terminológico en que se vio envuelta la educación especial. En la antigüedad primaban las actitudes de ignorancia, desinterés, desconocimiento. Luego se pasa a un modelo del déficit, que tuvieron mucho que ver en ese cambio, en los distintos cambios que se fueron dando, las actitudes sociales y los avances científicos de la sociedad. En este modelo del déficit, la educación era casi indiferenciada de la medicina, cuyo fin era el de rehabilitar funciones sensoriales, mentales. La educación especial se configuraba como aquella que tendía a los individuos anormales, con carencia, desde una perspectiva individual, que era la homogeneidad. El alumno era el portador del déficit, no tenía derechos. La educación de estas personas eran realizadas en centros específicos, separadas de los centros ordinarios. Después se pasa al principio de normalización, donde la premisa fundamental de este principio era que todas las personas desarrollen una vida tan normal como sea posible. Algunos rasgos que caracterizaban a este principio es la selección, la individualidad, los prejuicios. Podemos ver también en la línea del tiempo las distintas formas y teorías acerca de la enseñanza y aprendizaje de estas personas a lo largo del tiempo, todas basadas en el modelo del déficit. En la actualidad, la educación especial se puede considerar como aquella disciplina que trata de estudiar y analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en situaciones de diversidad, cuya finalidad es la de ofrecer respuestas educativas por una parte y proyección sociolaboral por otra, a todos los alumnos con necesidades educativas especiales, permitiendo que se generen interacciones entre la teoría y la práctica desde una perspectiva curricular, organizativa y profesional. En esta diapositiva podemos observar cómo fue cambiando o evolucionando el objeto de estudio de la educación especial. Tradicionalmente, el objeto de estudio de la educación especial eran los sujetos con déficit, donde se trabajaba a partir del déficit de los sujetos, y estos eran atendidos en instituciones específicas. Más adelante se interesan por las categorías de sujeto, donde se fomentan programas especiales para su escolarización en aulas específicas dentro de los centros ordinarios. Y en la actualidad, el objeto de estudio son los sujetos con necesidades educativas especiales, donde se centran las demandas educativas especiales y los servicios que se necesitan para atender esas necesidades educativas, y está basado en un modelo cultural integrador. Todos los sujetos son potencialmente sujetos de la educación especial y se pone el acento en la diversidad de la naturaleza humana, como un espacio que va a permitir comprender realidades individuales y como marco de referencia para entender las diferencias y las desigualdades.
Cuando se habla de educación inclusiva, se habla también de la importancia de formular trayectorias escolares y de impulsarlas. La trayectoria escolar se puede definir como recorrido o el comportamiento académico que sigue un alumno en un tiempo determinado desde su ingreso hasta su egreso, o el seguimiento que hace la institución respecto al desempeño escolar. Formular estas trayectorias posibilita acompañar el desarrollo al máximo de las potencialidades de las personas. También coloca como foco de atención de la educación y el currículum a los grupos en situaciones vulnerables. Permite garantizar una educación de calidad y la implementación de la justicia curricular. También es necesario formular trayectorias escolares que sean continuas y completas, donde se cumplan todos los derechos educativos de los alumnos. Cuando hablamos de continuas y completas, hablamos de que el alumno pueda ingresar, permanecer y egresar. También es muy importante que se manejen distintas cronologías de aprendizaje que van a permitir construir un saber pedagógico a nivel escuela y que permiten distintos niveles de aprendizaje respetando los distintos ritmos de aprendizajes de los alumnos. El Estado debe garantizar los apoyos y recursos necesarios y desde la escuela se deben producir las modificaciones que sean necesarias para asegurar que se brinden a todo el alumnado las experiencias educativas y el acceso definido como común en el diseño curricular. También la construcción de apoyos. Cuando hablamos de construcción de apoyos pueden ser apoyos comunicacionales como el braille, la lengua de señas, apoyos materiales como TICs, tecnología asistida, adecuación del entorno, materiales de trabajo, apoyos en términos de recursos humanos, apoyos centrados en la enseñanza, que tienen que ver con la estrategia y las decisiones didácticas y que deben ser previstas para todas las personas con o sin discapacidad. También los ajustes razonables que consisten en modificar modificaciones específicas que un alumno puede requerir por fuera de los apoyos que se le brinda. Un ejemplo es el diseño de un teclado para un alumno que solo mueve el pie izquierdo. También el equipo directivo y los docentes deben planificar su proyecto educativo institucional considerando la diversidad de cada aula y de la escuela en general. El paradigma de la educación especial en la actualidad es el paradigma de derechos humanos, donde la discapacidad es un producto social. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace aportes importantes. Por un lado, redefine qué es discapacidad y por otro, brinda herramientas necesarias para que se hagan efectivos esos derechos. En nuestro país, el modelo de derechos propuesto por la Convención se refleja con la Ley 26.378 del año 2008, que proponen que se diseñen políticas públicas para abordar los distintos aspectos sociales que influyen en la construcción de la discapacidad. La educación inclusiva tiene que ver con eliminar las barreras que impiden el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. Debe ser un proceso continuo que involucre a toda la comunidad, y el Estado debe ofrecer las garantías necesarias por medio de políticas inclusivas que se van a plasmar en distintos niveles. El primer nivel tienen que ver con los acuerdos de las condiciones de unidad en el sistema educativo. El segundo nivel, cada jurisdicción va a adecuar los núcleos de aprendizajes prioritarios, donde se van a incorporar saberes, acciones consideradas valiosas para cada provincia. El tercer nivel se produce en cada escuela a través del proyecto educativo institucional. Y el cuarto nivel está relacionado con la planificación en el aula. Cuando hablamos de currículum inclusivo, hablamos de un currículum que tiene que ser flexible, donde se plantean objetivos de aprendizaje amplios que garanticen las competencias básicas, donde se diseñen configuraciones de apoyos necesarias que se van a
a plasmar en el proyecto pedagógico individual para la inclusión, que fundamenta una serie de decisiones sobre qué, cómo, cuándo y cuál es la mejor forma de organizar la enseñanza para los estudiantes que lo requieran. También la implementación de adecuaciones curriculares cuando se necesiten, y el currículo debe estar basado en los principios del diseño universal para el aprendizaje. La educación especial debe afrontar nuevos desafíos. Por un lado, un nuevo escenario social que está centrado en el ámbito de la salud. La educación está siendo repensada y con exigencias. Las aulas se volvieron virtuales. Con respecto a la escuela, debe asumir el compromiso de acompañar otras tempestades y hacer crecer el vínculo pedagógico con raíces en lo humano. La familia junto a la escuela deben armar nuevas redes de confianza. Los estudiantes con discapacidad transitan un tiempo complejo hoy, no solo en su proceso de aprendizaje, también en muchos de los aspectos sociales. Se deben lograr aprendizajes significativos y en contextos progresivos que sean superadores, acordes a los tiempos de cada estudiante, pero que sean permanentes.